Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más de Conociendo a nuestros santos y beatos. En esta ocasión tenemos a la beata Ana María Taiji. De tal manera brille vuestro ejemplo, que los demás al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma fue Ana María Taiji, una sirvienta esposa de un obrero. Nació en el 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, pero luego llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela. Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir. Apenas medio garapateaba su firma y nada más. Su familia vivía en una mísera casucha en un barrio pobre de Roma. El papá consiguió trabajo como obrero. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente y a la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Aprendió a hacer costura y trabajando en el almacén de dos señoras fabricaba ropa de señora. Y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Y aunque sus padres, que en vez de conformarse con su suerte, eran cada día más irascibles y la trataban con extrema dureza, ella tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta. Y él llevó para allí a Ana María. Poco después su mamá fue admitida también allí, ¿verdad?, como sirvienta, y así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores. Cuando Ana María tenía 20 años y era una joven muy hermosa, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo, que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado y duro de carácter, pero buen trabajador. Y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron 7 hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el Padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por frente a él, una voz en la conciencia le decía: fíjese en esa mujer. Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber, ¿verdad?, aquello que había sucedido. Y es aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar algún buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además era una simple sirvienta analfabeta y llena de hijos. Pocas esperanzas podían dar una mujer de esa clase. Pero un día llegaron a un templo, vio a un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el Padre Ángel, el cual al verla llegar le dijo: por fin has venido, la estaba aguardando, Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios. Y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Desde entonces empieza Ana María una nueva vida espiritual bajo la dirección espiritual del Padre Ángel. Comienza a llevar una vida de oración y penitencia, pero por consejo de su director espiritual deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a cumplir aquel viejo lema: la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hace el sacrificio de tomar bebidas refrescantes. Demuestra gran paciencia cuando su marido está ya en arranque de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero posible a educarlo lo mejor posible. Sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildan de beata y besaladrillo. Y sucede entonces algo muy especial. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece. Y en su casa llegan a consultarle personas de todas clases sociales: cardenales, sacerdotes, obreros y gente de las más diversas profesiones. Y a unos anuncia lo que le va a suceder y a otros ya lo que le sucedió, ¿verdad? Y a todos da admirables consejos. Ella que ni siquiera sabe filmar. Domingo Taiji dejó escrito: cuando llegaba a mi casa la encontraba llena de gente desconocida.
que venían a consultar a mi mujer, pero ella tan pronto me veía dejaba a cualquiera, aunque fuera un monseñor o una gran señora, y se iba a atenderme y a servirme la comida y ayudarme con este inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, Ana María fue la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en el hogar a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos. La nuera era muy mandona y autoritaria y la hacía sufrir bastante, pero jamás Ana María demostraba ira o mal genio. Hacía las observaciones y correcciones que tenía que hacer, pero con la más exquisita amabilidad. A veces yo llegaba a casa cansado y de mal humor y estallaba en arrebatos de ira, pero ella sabía tratarme de tal manera que yo tenía que calmarme al muy poco rato. Cada mañana nos reunía a todos en la casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Para llevarla a la santidad, Dios le permitió muy fuerte sufrimiento, que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir padeció 7 meses de dolores y agonía. Y a pesar de todo, su eterna sonrisa no desapareció de sus labios. Sufrió la pena de ver morir a sus 4 de 7 hijos. Además tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. De varias personas anunció la fecha en que iba a morir y se cumplió exactamente. Anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la Santa Iglesia Católica, y en verdad que llegaron. Pidió a Dios y obtuvo de él que mientras ella viviera no llegara la peste de tifo negro a Roma. Y así sucedió. A los 8 días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años. Por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma.